responder a una de las preguntas que nos ha enviado uno de nuestros seguidores. Las afirmaciones de todos los bautismos bíblicos se realizaron en el nombre de Jesús. Surge la siguiente interrogante. Podemos encontrar ejemplos claros en los textos bíblicos donde el bautismo se haya llevado a cabo sin mencionar específicamente o explícitamente el nombre de Jesús. Los grupos UNIX se dividen en dos grandes grupos y se rigen por leyes dogmáticas entre sus prosélitos. Unicitarios, solo Padre. Existe un grupo que solo exaltan al Padre, pero niegan al Hijo considerándolo un ser inferior y ser creado. Ven al Espíritu Santo como fuerza, viento, soplo. No está definida la divinidad del Espíritu Santo. En este gran grupo se encuentra el fariseísmo judío, Testigo de Jehová y algunos grupos apostólicos. Unicitarios, solo Hijo. Su fe está basada plenamente en el Hijo en todo y por todos. Consideran al Padre y al Espíritu Santo un título y no logran diferenciar el por qué Dios se nos presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los grupos UNIX y Jesús solo tienen en común el bautismo en el nombre de Jesús según Hechos 2:38. Analicemos el bautismo de Juan. ¿Bajo qué nombre bautizaba Juan el Bautista? ¿Bajo el nombre del Hijo o del Padre en esos momentos? No fue bajo el nombre del Hijo, porque aún no había muerto, aún no había sido glorificado. También se debe de señalar que la persona del Señor Jesús no era aceptada en esa época por los propios judíos creyentes en Dios, menos que hubieran aceptado el bautismo de Juan en el nombre Jesús. Si en esos momentos el bautismo de Juan hubiese sido realizado en el nombre de Jesús, hoy por legalidad y derecho deberían de ser bautizadas todas las naciones bajo ese mismo nombre. Si en esos momentos, en el bautismo de Jesús de Mateo 3:15, vemos el bautismo de Mateo 28:19, en el bautismo de Jesús, vemos de manera directa al Padre desde el cielo hablando, al Espíritu Santo en forma corporal de paloma, y al Hijo personificado en cuerpo humano, cumpliendo toda justicia. El bautismo de Jesús, atestiguado por Juan, simboliza nuestra transformación espiritual. En el Hijo encontramos salvación, en el Padre, quien nos creó, y en el Espíritu Santo nos levantará entre los muertos, a diferencia del bautismo de Juan que era externo y preparatorio. Analicemos el bautismo de Hechos 2:38, el cual usan todos los apostólicos. Pues bien, recordemos que este evangelio fue predicado primeramente a los judíos y no a los gentiles y samaritanos. Por ese avanzar del fariseísmo judío, habían conocido de Dios las naciones. Estos son los varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo que presentan las Escrituras, en el libro de Hechos 2:9. Todas esas personas necesitaban un verdadero acto de arrepentimiento, a pesar que ya eran creyentes en Dios, pero por doctrinas judaicas, las cuales rechazaban al Señor Jesús. Por ellos es que debían de bautizarse en el nombre del que ya habían rechazado, e incluso algunos no conocen nada de él dentro de las Escrituras que ya le habían presentado en su adoctrinamiento. En el nombre de Jesús, para ellos es retomar al que habían despreciado. Los judíos ya conocían al Padre, pero no aceptaron al Hijo, y no solo eso, le asesinaron de la manera más cruel e inhumana, y así muchos de ellos hasta el día de hoy siguen sin reconocerlo. Por ello, cualquier judío que hoy sea bautizado bajo el nombre de Jesús se reconcilian con Dios junto con toda su generación. El versículo de Hechos 2:38 ha generado un amplio debate teológico, particularmente en torno a la fórmula bautismal. Algunos grupos cristianos, incluyendo a aquellos que se identifican como apostólicos, han destacado la importancia del bautismo en el nombre de Jesús, argumentando que esta es la única forma válida de recibir el Espíritu Santo. Llevemos a cabo una investigación detallada de los pasajes bíblicos relevantes, con el objetivo de explorar las implicaciones teológicas del bautismo en el nombre de Jesús, evitando imponer interpretaciones preconcebidas. ¿Cuántos grupos étnicos o lingüísticos estaban presentes en el momento del discurso de Pedro? En Hechos 2:5 se menciona la presencia de judíos y piadosos de todas las nacionalidades. Los versículos 2:9 a 11 ofrecen una lista más detallada de las nacionalidades representadas en el Pentecostés.
El uso del término piadosos en Hechos 2:5 resulta significativo, ya que sirve para distinguir a los gentiles piadosos, quienes habían adoptado la fe y las prácticas judías, de aquellos gentiles que aún no habían abrazado el judaísmo. Recordemos considerar que existen dos casas. La primera casa llamada de raza judía o casa de Israel. A ella vino primeramente el Señor Jesús, y la segunda casa que son los gentiles o raza no judía. Nuevamente reafirma los dos grandes grupos, judíos y prosélitos, Hechos 2:10, los cuales escucharán el discurso de Pedro. Pedro le está hablando a creyentes judíos y piadosos, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén. Sea conocido esto a vosotros, y prestad atención, Hechos 2:11, Historia de Hechos 2:38. ¿A quién se estaba dirigiendo Pedro en Hechos 2:38? A la casa de Israel. Hechos 2:36. La casa de Israel crucificó a Jesucristo. Hechos 2:36. El Señor Jesús vino primeramente al pueblo de Israel, pero le crucificaron de manera cruel y humillante. La casa de Israel se compungió y preguntó a Pedro, ¿cómo podían ser salvos? Hechos 2:37. Pedro les respondió, bautícense en el nombre de Jesús. Hechos 2:38. Por crucificar a Jesús la casa de Israel, deben bautizarse en el nombre de Jesús. Si usted gentil se bautiza en Jesús, está aceptando también la culpa de haber crucificado a Jesús. ¿A quién se estaba dirigiendo Pedro en Hechos 2:38? Pedro le ordena a la casa de Israel arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros, Hechos 2:38, que recibirá la casa de Israel por su arrepentimiento y bautismo en Jesús. Recibirán perdón de pecados, recibirán Espíritu Santo y las promesas, tanto para los que estén lejos, Hechos 2:39. ¿Quiénes son la perversa generación a la que se refiere Pedro, Hechos 2:40? La descrita en Mateo 26:25, los cuales pidieron que la responsabilidad de matar al justo cayera sobre ellos y sobre sus generaciones. ¿Cuántas personas que conformaban los dos grandes grupos de Hechos 2:25 fueron bautizados en el nombre de Jesús? La Escritura especifica que fueron 3,000 personas entre judíos y piadosos de todas las partes del mundo. ¿Quién era Cornelio? Hechos capítulo 10. Era un centurión compañía italiana. Hechos 10:2. Era piadoso y temeroso de Dios junto a toda su familia. Hechos 10:2. Era creyente en Dios. Hechos 10:4. En este momento Pedro se entera que lo manda a llamar un piadoso o prosélito. Hechos 10:22. Cornelio invitó a sus familiares y amigos más íntimos. Hechos 10:24. Pedro, al notar la presencia de amigos y familiares de Cornelio reunidos, se rehúsa a entrar, debido que para un judío es indebido juntarse o acercarse a un extranjero. Hechos 10:28. Él pensaba que se iba a reunir únicamente con el prosélito o piadoso llamado Cornelio. Pedro relata su visión referente a los gentiles que no teníamos esperanza de salvación. Hechos 10:30-33. Pedro reconoce que también la salvación es para todas las naciones. Hechos 10:30 y 4:35. Pedro le habla a creyentes piadosos que escucharon el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hechos 10:36. Importante este pasaje, pues separa a los gentiles creyentes de los no creyentes, derivado a que Cornelio y todos los reunidos sabían el mensaje divulgado, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Hechos 10:37. Pedro relata que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, así como el propósito de la resurrección. Hechos 10:36-33. Pedro ve que también las naciones reciben Espíritu Santo, a pesar que los presentes eran piadosos o prosélitos. Hechos 10:44. Los de la circuncisión que acompañaban a Pedro se asombran que los gentiles reciben Espíritu Santo
solo por haber escuchado el Evangelio de Jesucristo y sin ser bautizados. Primero, Hechos 10, 45. Cornelio, familiares y amigos íntimos, reciben Espíritu Santo sin haberse bautizado primero. Y esto se debe porque creyeron en el mensaje de salvación. Hechos 10, 45. ¿Qué tan importante es creer primero ante cualquier paso de obediencia? Pedro respondió: ¿acaso alguien le puede negar el agua, estos que han recibido Espíritu Santo? Hechos 10, 47. Pedro bautiza a Cornelio, sus familiares y amigos íntimos, en el nombre de Jesucristo. Hechos 10, 48. Acá sí notamos el sujeto que acompaña al verbo bautizar. No como en otros pasajes que la Biblia solo dice: se bautizó sin especificar el sujeto o el nombre. Conclusión. Cornelio era un piadoso, es decir, 100% creyentes en el Dios de Israel. ¿Por qué la Biblia se refiere a él como piadoso? Para diferenciarlo de los gentiles, no creyentes, que no conocen nada del Dios de Israel. A los gentiles que vio en la visión. Pedro, al cual el Señor le indicó que no llamara a las naciones inmundos. Hechos 10, 10 a 16. ¿Cuál es la razón de especificar que Cornelio era piadoso? Para conocer la fe que practicaba, y por ser creyentes y practicante de la fe judaica, es decir, un gentil convertido al judaísmo, se incorporó a la casa de los israelitas. Y como toda la casa de Israel, tiene que mostrar un acto de verdadero arrepentimiento. Lo bautizaron en el nombre de Jesús. Muchos minimizan la palabra piadosos o prosélitos, sin saber su trasfondo e importancia, demostrando así su simpleza al leer las Escrituras. La palabra prosélito diferencia a los gentiles creyentes de los no creyentes en la fe judaica. Cornelio. Se le identifica como piadoso en Hechos 10:2 y por ser piadoso se bautizó en Jesús. En el bautismo de Jesús de Mateo 3:15, vemos el bautismo de Mateo 28:19. En el bautismo de Jesús, vemos de manera directa al Padre desde el cielo hablando, al Espíritu Santo en forma corporal de paloma, y al Hijo personificado en cuerpo humano, cumpliendo toda justicia. Antes de conocer a Dios, las naciones desconocían la necesidad de un Redentor y la existencia de un Padre Creador y un Espíritu Santo. El bautismo de Mateo 28:19 nos invita a reconocer la omnipresencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a seguir a Jesús como discípulos. Este acto bautismal nos impulsa a buscar una conciencia limpia ante Dios, fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Ante las afirmaciones de que todos los bautismos bíblicos se realizaron en el nombre de Jesús, surge la siguiente interrogante. ¿Podemos encontrar ejemplos claros en los textos bíblicos donde el bautismo se haya llevado a cabo sin mencionar explícitamente el nombre de Jesús? Me gustaría profundizar en Hechos 16, 27 a 34. ¿Qué te lleva a concluir que el bautismo del carcelero y su familia se realizó en el nombre de Jesús? Dado que el texto bíblico no lo especifica explícitamente, ¿cómo conciliar esto con el principio de no ir más allá de lo que está escrito? Al analizar el interlineal griego-español, observamos que el verbo bautizar no tiene como sujeto expreso la palabra Jesús. Esto significa que el texto original no especifica claramente que el bautismo haya sido realizado en el nombre de Jesús. Quienes hoy en día rechazan el mandato bautismal de Mateo 28:19 suelen presentar diversas objeciones. Algunos argumentan que el texto es una adición posterior o espurio, que los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos honoríficos. Otros sostienen que la frase en el nombre se refiere exclusivamente a Jesucristo. Sin embargo, un análisis cuidadoso del texto revela que el mandato es claro y conciso. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un mandato bíblico a cumplirse en las naciones. El uso del singular nombre no contradice Deuteronomio 6:4, al contrario respalda la manifestación de la omnipresencia de Dios a plenitud.
Como cristianos evangélicos, debemos adherirnos fielmente a las enseñanzas de las Escrituras, y por tal razón jamás se debe usar la palabra Trinidad, la cual entra en plena contradicción con el teísmo bíblico, donde siempre habla de una igualdad, no de una diferencia como lo expresa la semántica de la palabra Trinidad. Además, esta palabra es un invento de la secta católica para justificar su politeísmo, la cual radica desde sus raíces, fundada en el remanente o lo que quedó del extinto Imperio Romano, el cual creía en la pluralidad de dioses, y vino con esa enseñanza a contagiar a todos los verdaderos cristianos. Este texto del libro de Apocalipsis 3:5 nos muestra que el texto de Mateo 28:19 nos presentan una visión coherente, precisa, exacta e innegable de la divinidad del Padre. Mateo 28:19 y Apocalipsis 3:5 refuerzan la verdad de que Dios se nos revela de manera omnipresente, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, en diferentes tiempos y aún vigente para el día de la sanación a las naciones. Recordemos que nadie puede llegar al Hijo si no lo lleva el Padre ante Jesús. Juan 6:44. Nadie puede confesar que Jesús es su Señor, excepto por el Espíritu Santo. Él se encarga de guiarlos y mostrar el pecado, justicia y juicio. Primera a los Corintios 12:3 y Juan 16:8. Nadie podrá llegar al Padre si no lo lleva el Hijo. Juan 14:6. Apocalipsis 3:5 nos dice que seremos presentados ante el Padre por el Hijo mismo. Este texto no afirma que el Padre no es un título, ni la existencia de tres dioses. Nos revela ese gran misterio de Dios, su omnipresencia. Los distintos grupos que usan con estrategias y artimañas, el error de algunos, que apresuradamente mencionan la palabra Trinidad para explicar la divinidad de Dios. Mateo 28:19 nos revela la plenitud y la complejidad de la omnipresencia divina de Dios en todos sus tiempos, dentro del plan de la salvación a los hombres. Los distintos grupos que usan con estrategias y artimañas, el error de algunos que apresuradamente mencionan la palabra Trinidad para explicar la divinidad de Dios, en Mateo 28:19. Apocalipsis 3:5 nos revela la plenitud y la divinidad del Padre y su presencia dentro de la omnipresencia divina de Dios. Esta vez vemos al Padre y al Hijo presentándonos ante aquel que consideran título y ser no existente. El gran misterio de Dios en diferentes tiempos y dentro del plan de la salvación a los hombres. La frase nombre de Mateo 28:19 significa, para muchos apostólicos, que se refiere exclusivamente a Jesucristo. En todo caso, diría el texto en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿a quién se refiere el texto cuando dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Primeramente debemos entender que el texto hace referencia a la divinidad de la omnipresencia de Dios en su manifestación Padre, Hijo y Espíritu Santo, enfatizando que cuando termine el plan de salvación a la humanidad, el Hijo se sujetará al Padre. 1 Corintios 15, 24 a 28. Hasta entonces conoceremos su único nombre, lo veremos tal como Él es y conoceremos el misterio de la divinidad de su omnipresencia. 1 Juan 3, 2 dados. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Apocalipsis 22, 4 a 5 dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Lo anterior nos da una luz y una esperanza extraordinaria. Vamos a conocer a Dios, tal cual es Él, y conoceremos su nombre. Así que el texto de Mateo 28:19 no se refiere a solo decir Jesús. El nombre. Jesús es vigente para salvación y redención de la humanidad. Mateo 1:18 a 23. Saber los tiempos de Dios y su omnipresencia y su plan de salvación nos llena de esperanza y gozo, pero sobre todo, a comprender el orden de Dios. Ministerio.
Yo soy cristiano. Hoy presenta defensa ante aquellos que demandan nuestra fe. No podemos seguir callando ante los que difaman y desvirtúan la verdad de la divinidad de Dios, ni ante los simples, que apresuradamente explicaron que la divinidad era decir Trinidad. Una vez que ambas casas, naciones e israelitas, reconocemos que la omnipresencia de Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, se cumple Efesios 4.5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Saludos a todos y un fuerte abrazo.